El poder de su presencia. Ven Espíritu, ven. Una palabra del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Haz lo que quieras hacer. Bajo la conducción del pastor Genaro Hernández Celis. Y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Bendiciones. Hoy voy a hablarles del mayor propósito de nuestra prueba. Siempre hablamos de seguir adelante y está bien, de motivarnos y está muy bien porque la Biblia nos da pie para eso. Y la motivación, pues, en el contexto de lo que les estoy diciendo, tiende a ser que Dios te va a prosperar, Dios va a hacer cosas grandes contigo, Dios te va a devolver cosas que perdiste, Dios va a hacer justicia de lo que perdiste, de lo que te robaron, de lo que te quitaron. Dios, mejor dicho, se la va a lucir contigo ante la gente y Dios va a hacer cosas extremadamente grandes. Y amén, está bien, y es así. Pero cuando nosotros no logramos o no sabemos, no logramos entender y no sabemos cuál es el verdadero o el propósito, no el verdadero propósito, sino el propósito más grande, porque estamos atravesando la prueba tan difícil que estamos atravesando. Entonces fácilmente nos desanimamos, fácilmente vamos a querer desertar, fácilmente nos la pasaremos diariamente en una quejadera, en una lloradera, en una amenazadera de que nos vamos a retirar, de que nos vamos a descarriar, de que mejor me voy para el mundo, de que mejor hago las cosas mal, de que me sirve a mí estar confiando en Dios, estar esperando en Dios y nada sucede. Y es porque no hemos entendido el propósito más grande de nuestra prueba. Y cuando solo nos quedamos en el propósito de lo que vamos a recibir, de cómo vamos a ser recompensados, de cómo vamos a ser bendecidos, de cómo Dios nos va a dar grandes cosas, pues nos volvemos egoístas porque solo estamos pensando en nosotros y no estamos pensando en Dios. Y al no pensar en Dios, pues aunque nos parezca increíble, tampoco estamos pensando en los nuestros, aunque a veces pareciera que sí. Decir, bueno, yo estoy soportando esto por amor a mis hijos, por amor a mi familia, ¿sabes? A veces no. A veces no. Porque aunque lo creamos, podamos estar autoengañándonos. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos realmente en nuestros hijos, en nuestra gente, en los que decimos amar, en las personas que decimos tener nuestro corazón, por las que aguantamos y resistimos tantas cosas, entonces no desfalleceríamos tanto, no trataríamos de manipular tanto a Dios con nuestras oraciones, no trataríamos de, entre comillas, amenazar tanto a Dios, de que nos vamos, de que nos descarriamos, de que mejor vuelva al mundo, cuando siento que algo no se da como yo lo quiero, como tú, personalmente a veces creyendo tener en cuenta a tus hijos, a los tuyos, no lo tienes realmente, porque si pensaras en ellos, entonces entenderías que todo lo que proviene de Dios es lo mejor y que si Dios no ha permitido que la prueba termine, es porque está pensando en el bien tuyo y en el de los tuyos. Entonces no pensarías abortar un propósito, no pensarías perder lo que has luchado hasta ahora, simplemente porque no has visto algo que tú quieres ver, que tú quieres comprobar. Entonces ya empezaste a actuar a favor o en contra de los demás. Si bien es cierto que como padres biológicos, como padres espirituales tenemos que pensar y en ocasiones hasta decidir por nuestros hijos, también es cierto que en lo que concierne a la voluntad de Dios, en medio de un propósito de vida que estemos pasando un proceso, tenemos que saber que ya no somos nosotros, sino es Dios, y que es importante aprender a descansar en Él y a depender 100% de Él. Entonces, ¿cuál es el mayor propósito de nuestras pruebas? ¿Cuál es el mayor propósito de que nuestra fe brille en medio de nuestras dificultades? Bueno, quiero leerte lo que dice la palabra del Señor en el libro del profeta Daniel, capítulo 3, versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él
y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir a adorar a otro Dios que su Dios. Qué tremendo lo que está diciendo aquí la palabra. Este es el propósito mayor por el que tú y yo pasamos las pruebas como hijos de Dios, como siervos de Dios. Y que ojalá nunca se nos olvide y que de aquí en adelante lo mantengamos presente. El mayor propósito no es que prosperes. El mayor propósito no es que tengas la mega iglesia. El mayor propósito no es que seas lo último en guarachas, como dicen por ahí, en ministerios, en empresas. No. El mayor propósito de tu proceso es que la gente que parecía más imposible que creyera en Dios, termine creyendo por tu fe, por tu verdadera fe. Porque la verdadera fe no está basada en lo que tienes o en lo que recibes, sino en lo que has creído. Escúchame esto porque es supremamente importante. La fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Entonces, cuando nosotros organizamos esto y vemos lo que está diciendo Nabucodonosor, y quiero rápidamente decirte algunas cositas de él. Nabucodonosor era un rey muy poderoso, un hombre mundialmente poderoso en su tiempo, dueño de tierras, de naciones, conquistaba, sometía naciones, y tenía sus propios dioses, y realmente él era su propio Dios, que lo reflejaba en estatuas, en ídolos, para que la gente los adorasen. Y él tenía realmente el propósito de sentir que a él lo adoraban cuando adoraban a esas estatuas. O sea, Nabucodonosor tal vez había escuchado a Dios, pero no creía en Dios. Y mucho menos adoraba a Dios. Pero aquí hay otro propósito importante con esto. Y es que Nabucodonosor no era cualquier persona, era un rey influyente, muy influyente a nivel mundial. Entonces, ganar a Nabucodonosor para Dios, hacer que Nabucodonosor creyera en Dios, glorificar a Dios, wow, era un hit, era un home run en aquel tiempo en la fe, en la evangelización, porque se estaba ganando a un hombre que influía en las naciones humanamente hablando. Entonces nosotros a veces ignoramos el verdadero propósito por el cual estamos viviendo las pruebas que vivimos. Entonces no se me ha dado lo del dinero, no se me ha dado lo de esta necesidad, lo de este gusto, no se me ha dado lo de este mes de los compromisos, no se me ha dado lo del templo, no se me ha dado lo de esto, no se me ha dado lo de la empresa. Y entonces empezamos a desboronarnos y a morir porque empezamos a pensar que esas son las razones principales por las que estoy viviendo la prueba, estoy atravesando el desierto que estoy atravesando. Entonces, al no ver eso, empiezo a desanimarme y, entre comillas, vuelvo a decir, a amenazar a Dios de que me voy a desertar, de que voy a alejarme, de que voy a dar un paso atrás, como si Dios fuera a perder. Él como Dios y en su majestad, mucho de lo que es porque tú te alejes o vuelvas atrás. Sin duda perderá un hijo si es que te alejas realmente y del todo. Y te ama y hará lo posible por no perderte. Pero al final, el que vas a perder eres tú y seguramente los tuyos de paso, por las decisiones equívocas que llegues a tomar en medio de esos arranconazos y chiripiolcas que te dan de estados de ánimo. Entonces, el verdadero propósito es que la gente glorifique a Dios, que la gente vea una verdadera fe en ti. Nabucodonosor vio tres hombres llamados Sadrach, Mesach y Abednego, que aunque estaban bajo amenaza de muerte, aunque estaban perdiendo sus cargos públicos, trabajaban con el gobierno, aunque estaban a punto de perder su propia vida, aún así seguían adorando a Dios, aún así seguían creyendo a Dios, aún así seguían testificando de Dios, aún así seguían dando el testimonio a Nabucodonosor y a todo su reino de que ellos no creían en Dios porque Dios les diera la vida, porque Dios les diera bendiciones. Ellos creían en Dios porque amaban a Dios. Dios estaba por encima del momento. Todo parecía que Dios los había abandonado. Todo parecía que Dios no les respondía. Todo parecía que Dios no estaba con ellos. Dios permitió, escúchame esto, Dios no evitó que ellos fueran amarrados, que ellos fueran atados, que ellos fueran expuestos al horno de fuego. Dios no evitó eso.
Sin embargo, ellos siguieron creyendo en Dios. Seguramente como tú y como yo, claro que sí, yo estoy completamente convencido de que ellos en algún momento dijeron: Señor, líbranos, Señor, glorifícate, Señor, no nos dejes en vergüenza, Señor, haz algo, Señor, tú eres el Todopoderoso, tú puedes cambiar todas estas cosas, Señor, tú puedes mandar una señal y hacer que esta gente se arrepiente y ya nos suelten y nos dejen en paz. Pero no pasó nada de eso. El Señor permitió que fueran hasta lo último, que fueran arrojados al horno de fuego. ¿Qué testimonio tan grande fue esto para Nabucodonosor? Yo creo que este hombre en su reino había visto gente que no estaba tan dispuesta a morir por él, que a lo último se iba a rendir, pero vio en Sadrach, Mesach y Abednego una verdadera fe. Y eso llevó a entender que tenía que existir un Dios tan poderoso, un Dios tan bueno, un Padre Celestial, como para que un hijo de Él estuviera dispuesto a dar su vida por amor a Él, aunque aparentemente no le respondiera, aunque aparentemente no se manifestara a su favor, aunque aparentemente le hubiera dado la espalda, hubiera permitido que lo echaran al horno de fuego. ¿Sabes? A veces no hemos entendido la óptica del cielo, la interpretación que el cielo le da a nuestra fe. En Isaías 55:8 dice que los caminos y los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Pero nosotros a veces somos muy fascinistas, ¿verdad? Muy materialistas. Y entonces sobredimensionamos que lo más grande de Dios está relacionado a lo que nosotros también consideramos más grande. Entonces decimos, por ejemplo, yo digo, lo más grande es que yo pudiera tener $1,000 millones. Pero dice que lo de Dios es más grande, entonces diría, entonces lo más grande es que Dios me podría dar $100,000 millones. No, lo tratamos de meter en esa línea y resulta que puede ser todo lo contrario. Por eso, cuando el Señor está hablando de servir a sus apóstoles, les dice: entre los hombres, los grandes son a los que les sirven y los que les, vamos a decirlo así de esta manera, les embetunan los zapatos. Pero en el cielo, la grandeza se ve en el que sirve, no en el que es servido. Es interesante que entendamos la óptica del cielo. Entonces, ¿qué pasó allí? El testimonio que dan Sadrach, Mesach y Abednego al rey Nabucodonosor no es que Dios los entronó más alto que él. No es que Dios los hizo más poderosos que Él. No es que Dios envió una lluvia y apagó el horno de fuego como un milagro que sucedió en ese momento y quedaron viendo un chispero y quedaron aburridos porque no los pudieron echar al horno de fuego. No. El milagro de la fe que convenció a Nabucodonosor de adorar a Dios, de ordenar al reino que él dominaba, que incluía naciones que adoraran a Dios, al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, es ver que aunque la prueba llegó a lo peor, no podía llegar a algo peor, ellos no se rindieron. Entonces Nabucodonosor entendió que tenía que haber un rey muy maravilloso, muy por encima de todos los dioses que él conocía, para que esta gente hiciera eso por él. Y a veces ese es el mejor testimonio. Nosotros a veces creemos que el mejor testimonio es que la gente nos vea ya prosperados, que la gente nos vea ya en otro nivel, es que la gente nos vea en esto, es que la gente no. No. El mejor testimonio es para la gente, es ver que aunque las cosas cada vez se nos agravan más, se agudizan más, empeoran más en nuestro criterio, en nuestro contexto, la gente nos sigue viendo dando lo mejor al Señor, sin rendirnos. Ese es el verdadero propósito. El mayor propósito de nuestras pruebas. Que la gente vea que no nos rendimos y que vamos a ir hasta lo último por amor al Señor, por amor a nuestro amado Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando nosotros entendemos esto, entonces todo lo demás vendrá por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué vino después de eso? Dios les multiplicó. Cuando tú lees la historia completa, vas a ver cómo Dios los honró y los puso mucho más alto de lo que estaban. ¿Sabes por qué? Porque lo que ellos pusieron por menos en algún momento, por darle el primer lugar a Dios, fue en lo que Dios más los bendijo. Y a veces no entendemos eso. A veces nos desanimamos porque no tenemos lo que creemos que es lo mejor para nosotros en el momento. Y no estamos dispuestos a sacrificarlo. Entonces empezamos a renegar, a dudar, a llorar, a patalear a una cosa y a otra, a ofender a Dios en lugar de confiar en Él.
Y empezamos a darle la razón a los Nabucodonosor que nos rodean. Sí, Dios nos abandonó, sí, esto está terrible, sí es. No, 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 no. Ellos antes de eso le dijeron, sepa, oh rey, que no vamos a adorar tu estatua. Así que échanos al horno. Qué bueno que nosotros le dijéramos a ese Nabucodonosor del sistema. ¿Sabes algo? Así pudiera llegar a cumplir medio año sin poder pagar un arriendo. Así me amenazaran de desalojo. Así me dijera el médico que definitivamente no hay sanidad para mí. Yo no voy a ceder a lo que el diablo quiere pretender para que yo le falle a Dios. Si Dios quiere que yo muera y sé que no se ha cumplido su propósito en mí, es porque Él me va a resucitar. Si Dios quiere que a mí me echen a la calle y Él no ha cumplido su propósito en mí, es que más me demoraré en salir a la calle que en tomar seguramente esa casa y apartamento nuevo de parte de Dios para mí. Entonces empezamos a creer que lo que somos capaces de sacrificar por amor a Él es seguramente algo en lo que Él nos va a prosperar grandemente. Dios les bendice. Hasta aquí el poder de su presencia. Te invitamos a compartir este mensaje y así ser puente de bendición a muchos más. Síguenos a través de nuestras redes sociales. En YouTube, encuéntranos como Pastor Genaro Hernández Celis, Facebook, Genaro Hernández Celis. Y si quieres recibir nuestro mensaje diario, escríbanos al WhatsApp 310-5548-116. Si estás por fuera de Colombia, no olvides incluir el indicativo +57. También les invitamos a conocer nuestra página web www.elpoderdesupresencia.org, en la que hallarán nuevos contenidos y nuestra emisora online. Te invitamos a bajar nuestra app en Play Store, El Poder de Su Presencia Radio. El Poder de Su Presencia. Una palabra del Espíritu Santo a nuestro espíritu.